Bueno, quedamos en el video anterior en la clasificación de las fracturas, por etiología, por patogenia y por localización. Vamos a empezar por las fracturas por etiología, o sea, su clasificación específicamente por el origen de la fractura. Vamos a tener la primera, que es la traumática, que se da por golpe directo en la zona. O sea, en donde se fractura es donde se produce la aplicación de la fuerza deformante. Entonces ahí es donde se va a dar la solución de continuidad. El segundo caso es la espontánea, es aquella que realizando cualquier actividad de las que usualmente se hacen, se produce la fractura. Suele estar acompañado de otro proceso que es debilitamiento de los huesos, pero se le llama así espontánea porque no requiere una exacerbación de la actividad, sino que específicamente de lo que usualmente realiza se produce. La patológica es porque el hueso presenta una enfermedad que disminuye su resistencia. Entonces, al disminuir su resistencia, cualquier fuerza que se le aplique puede producir esta solución de continuidad. La fatiga es una de los tipos de fracturas que se dan específicamente cuando se realiza una fuerza excesiva y por repetición, o sea que muchas veces se suelen dar este tipo de aplicación de fuerzas, lo que da como resultado la fractura. Eso se suele dar principalmente en deportistas o en aquellas personas que realizan actividades sumamente intensas en cierta zona donde siempre reciben un peso excesivo, entonces eso hace que el hueso finalmente supere el límite de elasticidad e inmediatamente llegue al límite de ruptura. La mayoría suele estar combinada. ¿Qué quiere decir? Que todas las anteriores se pueden unir en una fractura. Por ejemplo, ahí como da el ejemplo, esta persona tiene osteoporosis, o sea que ahí tenemos una patológica que se une con la aplicación de un golpe en la zona y que esa vendría a ser una traumática. O podría ser también una persona con osteoporosis que está realizando una actividad común y silvestre y específicamente por la debilidad que tiene el hueso, se produce la fractura. Entonces tenemos una patológica más una espontánea. Según la patogenia, o sea, cómo es que se desarrolla, puede ser directa, o sea, que la fuerza que nosotros estamos aplicando sobre ese hueso se, se da específicamente en la zona fracturaria. O sea que sí o sí esa zona que recibe la fuerza es la que se fractura. La indirecta, como en el caso de las de torsión, la fuerza lesiva se aplicó a distancia, o sea, en los extremos del hueso, y eso produjo que en la zona media, por ejemplo, se produjera esta fractura por torsión. También hay fracturas por contracción muscular, que cuando el músculo está muy tónico, o sea, con mucha fuerza, provoca la fractura por una contracción muy fuerte que realiza, y más si este hueso está debilitado. También se puede llegar a producir una fractura por desinserción, o sea, el músculo se desinserta del hueso y lleva consigo un pedazo del mismo. Entonces, esa es una fractura por desinserción. Finalmente llegamos a la clasificación según la localización. Vamos a tener que los huesos, principalmente los huesos largos de los seres vivos, tienen la característica de presentar extremidades que se les denominan epífisis, la parte media que se denomina diáfisis y la unión entre las epífisis y las diáfisis son las metáfisis.
Entonces, dependiendo de esos lugares, son los distintos tipos de fractura que vamos a tener por localización. Diaficiaria, entonces es la diáfisis del hueso, la parte media, que según cómo es que se encuentre ubicado este hueso en la posición anatómica, se va a dividir en tercio superior, medio o inferior. En el caso de las metafisiarias, vamos a ir específicamente a ver la ruptura o solución de continuidad en la zona de la unión de la epífisis y la diáfisis. En el caso de las epifisiarias, vamos a tener que se puede dar en la epífisis superior o en la epífisis inferior, dependiendo de la posición anatómica, o también si este hueso está ubicado en forma horizontal, puede ser en la epífisis lateral o en la epífisis medial. También vamos a tener fracturas por desplazamiento, en los cuales los cabos fracturarios se mueven, pero no pierden contacto. O sea, hay un cierto grado de movimiento de estos cabos fracturarios, pero pese a ello tenemos específicamente por lo menos un leve contacto. En el caso de la luxación, los cabos fracturarios pierden totalmente el contacto, ¿sí? El desplazamiento es muy grande y hay que realizar lo que se llama la reducción de la fractura para devolverlos a la posición anterior y ubicarlos nuevamente en contacto. En sí, todas las fracturas llevan reducción, salvo aquellas que no han tenido ningún tipo de desplazamiento. Pero si llegan a tener desplazamiento o luxación, la reducción es indispensable. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos fracturas por localización en la parte de la epífisis. Vemos acá una de las fracturas. También, por ejemplo, esta también es un desprendimiento epifisiario, ¿sí? Este es en zona de metáfisis, unión de la epífisis con la diáfisis, y esta es una fractura diafisiaria que tendríamos que saber cómo es que está dispuesto este hueso para saber de qué tercio es. Acá tenemos con desplazamiento, fracturas con desplazamiento, que en este caso tenemos con luxación. Esta sigue siendo, no es luxación totalmente, porque el callo óseo se puede llegar a formar y aunque estén separados mínimamente, acá tenemos una clasificación de las de luxación dependiendo hacia dónde es que se han ido los huesos, que pueden ser en anterior, en posterior, en externo o en interno. Y acá tenemos con desplazamiento, pero que los huesos siguen en contacto, que pueden ser en externo, en interno, en anterior o en posterior. Acá, fíjense, es con un desplazamiento, pero todavía siguen estando medianamente en contacto y esto ya vendría a ser en luxación. Toda esta clasificación que tenemos acá abajo es de fracturas según la estabilidad. Por ejemplo, esta y esta son las únicas fracturas que se puede decir estables, o sea que van a tener una recuperación mucho más rápida debido a su tipo de fractura. Hay otros componentes que pueden desestabilizarla, pero si lo vemos por el trazo fracturario son las más estables. En cambio, todas estas que ustedes ven acá son muy inestables y eso en algunos casos necesita una recomposición quirúrgica. Por ejemplo, esta que es una oblicua, fuertemente oblicua, una espiroidea, o sea, por torsión, una con tercer fragmento que es por flexión, tercer fragmento cilíndrico, también con un gran desplazamiento, tercer fragmento oblicuo también. Acá tenemos una multifragmentaria en la cual tenemos fragmentos, pero que son grandes, y esta es con minutas, o sea que son fragmentos muy chiquititos. En este caso, como en el anterior, en el multifragmentario,
lo que se hace es la resección del hueso, que quiere decir que se extirpan todos estos componentes que pueden darme una solidificación de la fractura muy deforme, o no pueden llegar a consolidar, entonces se sacan los pequeños fragmentos, ¿sí? Y después se realizan técnicas específicas para que el hueso vuelva a consolidar.